Buenas tardes, gente. Hoy estoy pasando por acá para dejarles mis saludos personales, pero sobre todo del cuerpo de la congregación, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, por esta Navidad que se acerca, la cual todos aquellos referentes que creemos y tenemos la fe puesta en Jesús, celebramos de una manera o de otra, según el país, según la cultura, pero siempre reconociendo que Jesús vino en carne al mundo, estuvo entre nosotros, y luego de todo ese proceso que vivió, hizo milagros, sanidades, salvación, restauraciones. Él dio su vida por nosotros, habiendo muerto allí en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó y está ahora sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero con respecto a esta Navidad, la cual muchos celebramos, aún ateos, inconversos y de otras religiones celebran esa Navidad, quiero personalmente compartir un pasaje que trata un tema de la Biblia, pero que es un tema actual y en el cual también se muestra de una manera espiritual que Jesús quiere seguir viniendo a nuestras vidas, a nuestros corazones, para nacer en nosotros como el Salvador del mundo, pero como el Salvador de nuestra casa, de nuestra familia. Entonces los invito allí a ir al libro de Lucas capítulo 19, que habla de la historia de Jesús y Zaqueo. Una historia por muchos conocidos, por otros quizá no tanto, y por otros capaz que es la primera vez que lo escuchan, pero que voy a compartir, vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios obre en cada corazón y en cada vida a través de este mensaje para salvación, para sanidad, para liberación, para restauración, para que Jesús verdaderamente transforme tu vida, a tú que me escuchas, tu familia, tu casa, y tengas una nueva oportunidad de comenzar la vida en Cristo renovado, renovada y transformado. Amén. Dice la palabra de Dios allí en Lucas entonces 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y porque en esta Navidad también tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales yo era uno de esos que estaba perdido, Señor. Gracias por la salvación, gracias por haberme venido a buscar, y a aquellos que están escuchando y viendo este mensaje, Señor, en esta hora, que llegue la salvación a su casa, a su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces resulta que Zaqueo había escuchado de Jesús, era judío, sabía ya de Jesús, y había escuchado que Jesús iba a pasar por allí. Asimismo Jesús, hoy día, en este año
en este final de año 2025, Jesús está pasando por aquí. Está pasando por aquí y quiere entrar en tu casa, en tu vida, en tu familia, para que sean transformados, para buscarte y salvarte y a tu familia y a tu casa. Entonces podemos, por eso, hacer una analogía de lo que es la Navidad, que Jesús vino y nació para salvar al mundo de sus pecados. Jesús es el Salvador, de ahí viene el nombre, Salvador, al pueblo, salvó al pueblo de sus pecados, pero también a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque Jesús vino a salvar a toda la humanidad, no solamente a los judíos. Acá vemos, por ejemplo, la historia de Zaqueo. Zaqueo es hijo de Abraham, es del pueblo judío, nacido judío, pero nosotros, llamados gentiles en muchas ocasiones en la Biblia, que no somos judíos de nacimiento, pero somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Por lo tanto, nosotros, cuando fuimos adoptados por Dios Padre, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser también hijos de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Pero aquí vamos a desarrollar un poquito el tema para que podamos entender en qué muchas veces nos parecemos a este tal Zaqueo, y no olvidando que Jesús hoy está pasando por aquí y quiere entrar a tu casa. Amén. Dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos, dice la palabra. Dice que era rico. Y también dice que buscaba ver quién era Jesús. O sea que era un hombre también bajo de estatura, dice la palabra, ¿verdad? Eran tres cosas que él había oído de Jesús. Como muchos de nosotros muchas veces hemos oído de Jesús, hemos oído de Dios. Hemos oído que en Jesús está la salvación, la liberación, que en Jesús transforma nuestras vidas, que nos saca adelante, cambia, transforma totalmente nuestro ser desde adentro hacia afuera. Hemos oído de Él, pero muchas veces queremos verlo a Él. Queremos ver esos milagros, esa sanidad, esa liberación que transforma nuestras vidas. Entonces, este hombre que se había enriquecido ilegalmente porque había defraudado, ¿verdad?, en la recaudación de impuestos, este hombre era contratado por los romanos, pero él era judío, para recaudar impuestos de su propio pueblo, de los judíos. Entonces resulta que de ese dinero que él recaudaba, él tomaba parte de ese dinero. Defraudaba al pueblo, por un lado, sirviendo a los romanos, pero por otro lado también defraudaba a los romanos, porque se quedaba con dinero, Entonces, podemos ver acá algunas cosas que verdaderamente, si lo traemos a la vida actual de cada uno de nosotros, este hombre, por ejemplo, era despreciado por el pueblo. Y así muchas veces, aunque nosotros no hayamos robado dinero directamente, muchas veces nosotros nos identificamos con este hombre que está escrito en la palabra de Dios, porque somos despreciados por el pueblo muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en Zaqueo, para quedarse con dinero, había codicia, había engaño, él hacía, defraudaba, él traicionaba, era rico con las riquezas ajenas. No era porque él, yo trabajé y me gané este dinero en buena ley. No, se quedaba con riquezas ajenas, se quedaba en la intermediación de lo que él recaudaba y lo que tenía que dar, se quedaba con dinero ajeno, ¿verdad? Y era injusto. Pero a todo esto también hay un detalle que no es menor, que este hombre era jefe de los publicanos, recaudador de impuestos, era rico, pero dice la palabra de Dios allí que era de pequeña estatura en el versículo 3. Por eso procuraba ver a Jesús, pero como era de pequeña estatura, no podía verle. Que muchas veces esa pequeña estatura, el ser bajito, no es solamente literal, no es literal siempre, que nos está hablando de una persona de baja estatura física. Muchas veces esa persona tiene inferioridad delante de otras personas, se ve inferior delante de otras personas. Esa persona quizás ha oído de Jesús,
pero no ha podido ver esos milagros. ¿Por qué? Porque está mirando a las personas, está sintiéndose inferior, más bajo que las otras personas, y no está mirando a Jesús verdaderamente, que es quien trae la verdadera salvación, la verdadera liberación, la verdadera, también nos prospera, nos saca adelante, nos trae sanidad. Amén. Esa persona se sentía inferior, pero también comprendamos el contexto de esta situación. Un hombre que era recaudador de impuestos, que no era querido, que no era apreciado, no era apreciado por el pueblo, y me imagino yo que en su momento también, al pasar el tiempo, los romanos ya sabían que este tipo se quedaba con dinero, pero a su vez, como ellos cobraban su cuota, a otra cosa mariposa. Pero eso también llevaba a que el pueblo lo denigrara, lo hiciera, ¿verdad? Como esa escoria de este mundo, ¿verdad? No lo querían, no lo querían, no lo querían. Y esto nos hace ver que no solamente físicamente era bajito, espiritualmente, porque quería ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él había oído, pero no lo conocía, no lo podía haber visto. Entonces espiritualmente también era inferior, pero también socialmente era inferior. Socialmente porque era despreciable. Entonces estaba por allá abajo. Cuando hablaban de un recaudador de impuestos lo tiraban al suelo. Entonces podemos entender en dos o tres palabras que la palabra de Dios nos da, ¿verdad? Recaudador de impuestos y que él defraudaba, traicionaba, ¿verdad? Y hola, no hablamos siempre de dinero, muchas veces hemos defraudado a personas, hemos traicionado a personas, ¿verdad? Se nos ha confiado cosas y nosotros nos hemos quedado con esas cosas, con esos conocimientos, con esos dones, con esos talentos, con esas bendiciones, y no hemos dado de eso, sino que nos quedamos para nosotros, nos enriquecemos nosotros, crecemos, abultamos nosotros, y no solamente dinero, hola, pero traicionamos a otros, defraudamos a otros, a personas que han puesto su confianza en nosotros y los hemos defraudado. Por eso muchas veces somos como Zaqueo. ¿Cuántas veces nuestro padre, nuestra madre ha puesto nuestra confianza en nosotros? Que está estudiando, va a ser médico, va a ser doctora, va a ser un profesional de tal área, va a ser ingeniero, va a estudiar y quiere hacer abogacía, quiere hacer esto, lo otro, y defraudamos muchas veces dejando los estudios, abandonando las carreras. No solamente estamos hablando de dinero, no solamente estamos hablando de dinero, se nos confían muchas veces otras cosas y defraudamos a las personas, traicionamos a las personas, ¿verdad? Y muchas veces engañamos, porque ¿qué es lo que sucede? Nos quedamos codiciando con todo eso, codiciando un estatus, codiciando una posición, codiciando un nivel de vida, ¿verdad? Y engañamos a las personas, mentimos, porque este hombre Zaqueo, para quedarse con ese dinero de recaudación, también tenía que ejercer de alguna manera presión, engaño, mentira, para un lado los judíos, el pueblo, y para el otro lado los romanos a quien él debía rendir cuentas. Entonces traicionaba de diferente manera, engañaba de diferente manera, y muchas veces nosotros somos así. Nosotros somos así para mantener un nivel de riqueza, para mantener un estatus, para vivir en un nivel de vida social. Engañamos y mentimos y traicionamos. Muchas veces en nuestros trabajos, muchas veces en nuestras familias, muchas veces en el contexto social a donde vivimos, en nuestro barrio, con esa apariencia que queremos ser algo que no somos. Por eso muchas veces codiciamos cosas y no las alcanzamos, porque verdad buscamos para nosotros mismos, para nuestros deleites, queremos enriquecernos para nosotros y no para compartir muchas veces con otro. Y no hablo de dinero solamente, hola. Entonces dice que este hombre verdaderamente es un hombre que era muy despreciable. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como este Zaqueo, iglesia? ¿Cuántas veces, amado, amada, cuántas veces tú que me estás viendo del otro lado, hemos sido como este Zaqueo y nos sentimos identificados como este Zaqueo, teniendo la posibilidad de que se nos confíen cosas, de que se nos confíen riquezas, tareas, bendiciones, trabajo, que se nos confíe
verdaderamente una palabra de confianza, el ser de confianza para una persona, para un lugar, para un ministerio, y muchas veces nosotros defraudamos a las personas, defraudamos a Dios, defraudamos a las personas, defraudamos si somos intermediadores y defraudamos. Ahora bien, cuando nosotros nos sentimos verdaderamente bajistas espirituales y codiciamos lo que otros tienen, hablamos engañando a otros. Hablamos engañando a otros. Engañamos a otros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a fulano, cómo está creciendo, está alcanzando sus metas, sus objetivos. Entonces cuando nos toca a nosotros en una conversación, en una charla, en un mano a mano, en una reunión familiar, en un cumpleaños, en un casamiento, en algún lugar, sale la conversación de fulano, lo que está haciendo, cómo está siendo transformado, cómo está creciendo, muchas veces nosotros engañamos, muchas veces por no saber la realidad de la otra persona, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque nosotros codiciamos de cómo la otra persona está sanando, está siendo liberada, está siendo transformada. Jesús visitó su casa porque iba pasando por ahí ese día, esa persona lo recibió, pero nosotros queremos ver a ese Jesús del cual hemos oído y todavía no alcanzamos por esa inferioridad espiritual, por sentirnos bajitos, porque estamos ahí siempre mirando a la multitud y no mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros también somos mal administradores de los recursos que se nos brindan, de los recursos que se nos confían? Y no habla de dinero solamente, hablo de todos los recursos, llámese dinero, talentos, dones, capacidades, los que se nos brinden, los que se nos confían, y nosotros somos malos administradores. Se nos da algo para administrar, para un comedor, para un merendero, para una casa, para una bendición, para una iglesia, para una institución, y nosotros mal administramos lo que se nos rinde. Muchas veces esto que yo te voy a comentar, y no quiero entrar en un ámbito de política, pero muchas veces lo vemos que nosotros hoy en día, aquí en Uruguay y pasa en otros lugares, lo que estamos autorizados, que podemos votar, inclinamos a dar nuestro voto a aquellos que están administrando bien las cosas, llámese del partido que sea, pero aquellos que están administrando bien las cosas. Cuando vemos que la administración de un gobierno departamental o de un gobierno nacional están haciendo mal las cosas, tratamos de no darles nuestro voto de confianza. Pero así pasa en todos lados, así pasa desde nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia, en una iglesia, en un club social, en un trabajo, en todo lugar pasa exactamente lo mismo. En todo lugar, si nosotros somos buenos administradores, se nos confían situaciones, se nos confían decisiones, se nos confían bienes, se nos confían dinero, se nos confían capacidades para poder hacer o realizar tareas, se nos confían autorizaciones para hacer. Pero si somos malos administradores, venimos a ser despreciables, como este tal Zaqueo, que era un mal administrador. Él se quedaba con esa parte de dinero que no le correspondía, y no hablo solamente de dinero. Muchas veces nos quedamos con cosas, nos quedamos con bendiciones, con palabras, nos quedamos con los talentos, con las capacidades. Nosotros las retenemos para nosotros cuando se nos dio para administrar para otros, como en este caso Zaqueo no era para él que trabajaba, aunque sí trabajaba hacía un tiempo para él, por eso se enriqueció, pero él trabajaba para los romanos. Ahora bien, Zaqueo tomó la iniciativa un día, ese día, cuando Jesús, como dice en el 19.1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Cuando Zaqueo escuchó que Jesús iba entrando por la ciudad, Zaqueo, ya había escuchado acerca de Jesús. Pero él, más adelante, dice que en el 4, y corriendo delante subió un árbol sicomoro, una higuera en ese lugar, para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué hizo Zaqueo? Lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Nosotros, a todos aquellos que estamos cerrando en este año 2025, tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que tomar la iniciativa de correr para verdaderamente ver y experimentar aquello que hemos oído.
tenemos que tomar la iniciativa de subirnos, de ascender, de buscar ese posicionamiento, de buscar esa posición, de buscar a Dios. Ascender, se subió, salió de la multitud, salió de la parte baja, salió de la parte chata. No podía ver porque estaba mirando a la multitud, pero cuando él subió a buscar a Jesús, a ver quién era Jesús, dice la palabra de Dios que llamó la atención de Dios, que llamó la atención de Jesús. Lo pueden leer más adelante, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Mirando hacia arriba le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ese día el cielo, estando aquí, Jesús, estando aquí en la tierra, miró hacia arriba y vio a Zaqueo allí en el árbol, tratando de verle. Le llamó la atención a Jesús. Yo te invito que en esta Navidad, en este cierre de año, donde Jesús hace mucho tiempo atrás vino en carne y nació en carne aquí, que tú puedas estar buscándolo, que tú tomes la iniciativa de buscarlo, que tú tomes la iniciativa de sobrepasar la multitud, de sobrepasar las limitaciones, porque este hombre Zaqueo nos enseña algo también importante, ¿verdad? Este hombre tenía como obstáculos, ¿verdad? No solamente que era bajo físicamente, sino que espiritualmente él no conocía verdaderamente a Dios. Él había escuchado de Jesús, pero no lo conocía, no lo había visto todavía, no lo había visto. Faltaba una parte. Muchas veces hemos escuchado y dice la palabra de Dios que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también luego de oír empieza un proceso que lo vamos a ver. Lo vamos a ver en lo cotidiano, lo vamos a ver haciendo milagros en nuestra casa, en nuestra familia, transformándonos. Pero para eso, entre una cosa de haberlo oído y para haberlo visto, para ese encuentro con Jesús, tiene que producirse algo, uno tiene que tomar la iniciativa. Por eso yo te invito, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo del otro lado, que tomes la iniciativa en este fin de año, en esta Navidad, de que quieras ver a Jesús manifestarse en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu alrededor, en tu barrio. Que puedas ver esas señales, milagros, maravillas, prodigios, que pueda haber sanidad, que puedas ver liberación, que pueda haber sobre todo una cosa, salvación, porque como dice la palabra de Dios aquí en este mismo pasaje que estamos compartiendo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero este tema no queda solamente ahí. Dice que cuando Jesús le dio la orden que descienda, porque hoy es necesario que puedas ir en tu casa, dice que él descendió. Él descendió. Zaqueo obedeció esa palabra, ¿verdad? Obedeció esa palabra de Jesús y descendió para que Jesús pudiera posar allí en la casa. Entonces, cuando Jesús está en tu casa, en tu familia, empieza a suceder algo. Empieza a suceder algo en tu vida, que ahora lo vamos a ver, pero también empieza a suceder algo en tu entorno, en tu alrededor. Cuando Jesús le dijo que descendiera y él obedeció y lo recibió gozoso en su casa, como todos nosotros lo hacemos, como celebramos y deberíamos celebrar una Navidad gozosos de recibir a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nazca en nuestras vidas, que nazca interiormente en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas. Así de gozoso debemos estar y con esa expectativa. Pero fíjense que dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa, la palabra de Dios llega a tiempo. Todos murmuraban. Y tengo una buena noticia para darte hoy. Todos van a murmurar, pero tú no te preocupes. Tú toma la iniciativa de buscar a Jesús. Tú toma la iniciativa de buscarlo, de subir en oración, de buscarlo, de ir a una iglesia, a congregarte. Tú toma la iniciativa de buscarlo ahí a donde estás en esta hora. Toma la iniciativa de pasar sobre la multitud, de elevarte. Tú toma la iniciativa de tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él verdaderamente transforme tu vida, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que mientras todos murmuraban, Él estaba gozoso. O sea que despreocúpate de las murmuraciones, porque va a suceder, van a murmurar, todos van a murmurar. ¿Por qué? Porque todos venimos de una vida de pecado,
Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida empieza a ser transformada, pero hay muchos alrededor nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, que no entienden qué es lo que está sucediendo, porque ellos muchas veces han escuchado, pero no han visto, no han tenido un encuentro verdadero con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, como no entienden ellos, entonces empiezan a ¿qué? A murmurar. Murmuradores ha habido, va a haber y habrá siempre. Ahora miren lo que sucede allí. Dice que en el 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, atenti, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesús, tú le abres la puerta de tu casa, cuando tú le abres la puerta de tu vida, cuando tú le abres la puerta de tu familia, provoca algo en ti, provoca una transformación. En este caso de Zaqueo, con lo cual muchos en diferentes áreas nos identificamos de una manera u otra, provocó la identificación, provocó una transformación, perdón, en que él defraudaba financieramente y entonces dice que de lo que tenía, dice la palabra del Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y en algo defraudado a algunos se lo devuelvo cuadriplicado. ¿No? Dice la palabra de Dios, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero eso no lo hacía una hora antes o 2 horas antes, no. La mitad de mis bienes doy a los pobres. En este momento empezó un tiempo de transformación en la vida de Zaqueo. Así como en este momento ha empezado un tiempo de transformación a tu vida. Porque cuando acá la palabra de Dios, por ejemplo, dice, la mitad de mis bienes doy, tiempo presente, doy a los pobres, porque dice, hoy la salvación ha llegado a tu casa, a esta casa. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy es el día de transformación. Hoy es el día de un cambio de mentalidad. La palabra de mentalidad, de cambio de mentalidad, la palabra que entendemos es una metanoia, un cambio de mentalidad, un arrepentimiento. Nosotros hacíamos ciertas cosas y ahora con un encuentro con Jesús somos transformados en ese encuentro por lo que habíamos sido, pero ahora por lo que vemos que está sucediendo en nosotros mismos, ese cambio interior, esa transformación interior, esa transformación de mente y de corazón, y entonces empieza a haber en esa transformación un verdadero milagro, que es el milagro de la salvación, de la liberación, de la sanidad. Por eso Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es hijo de la fe. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos un hijo de Abraham, que seamos un hijo de fe, que creamos que hoy ha venido justamente la salvación a nuestra vida. Y esa es la buena noticia del cielo para compartir en este fin de año contigo, con tu familia, con tu casa. Que hoy ha venido la salvación a tu casa, a tu familia, a todo tu entorno. Hoy ha llegado la salvación. Hoy es el día de transformación. Hoy es el día donde tú puedes aceptar que Jesús entre a tu casa, que Jesús entre a tu vida y empiece a verdaderamente a haber una transformación de mente, de corazón. Por lo tanto, te invito a que puedas estar en esta Navidad y en este cierre de año 2025 abriéndole las puertas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Cuando tú oigas de Jesús que está pasando por ahí, cuando tú oigas que está pasando por esa calle, cuando está pasando por tu vida, como en este momento a través de este video, de este mensaje, ábrele tu corazón. Él hoy te dice, desciende. Desciende de ese lugar a donde te habías subido, ese lugar de orgullo, ese lugar de altivez, ese lugar de muros de materialismo, de que yo con mi trabajo y mi voluntad y mi salud puedo salir adelante. Que desciendas hoy de ese lugar que te habías subido, ese lugar de ego. Desciende hoy de ese lugar. Hoy Jesús te dice, hoy voy a posar a tu casa. Hoy voy a ir a posar a tu casa.
te invito a que le abras la puerta de tu casa en esta noche, en este día, en este fin de año, en esta Navidad. Ábrele la puerta de tu casa. No seas como el mesonero, aquel que cuando José y María iban a tener familia, le dijo: no hay lugar para ustedes. No, no seas como ellos. En esta Navidad, cuando Jesús te visite en este último tiempo de este año 2025, como en esta hora, seas tú de aquellos que le abre la puerta de su corazón, que pueda hacer una oración: Señor Jesús, quiero recibirte en mi casa, en mi vida, en mi familia, transfórmame. Amén. Y que pueda ser de gran bendición, no olvidando esa buena noticia que es la cual hemos sido llamados a dar, a compartir, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales yo era uno. Pero hoy, gracias a Dios, le doy por haberle un día abierto la puerta a Jesús de mi vida, de mi corazón, de mi familia, de mi casa, de mis bienes, ¿verdad? Dios te bendiga ricamente y que puedas terminar en paz, en shalom, shalom, una paz completa en este año 2025, y que esta sea una Navidad distinta, una Navidad que más allá de fuegos artificiales, de reuniones, de eventos, que sea verdaderamente la Navidad del nacimiento de Jesús en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu vida social, en tu trabajo, en tu casa, y tu vida verdaderamente sea transformada y puedas comenzar y puedas transitar el próximo año 2026 de la mano de Jesús. Dios te bendiga ricamente. Te saludo desde Maldonado, Uruguay, Luis Chico. Bendiciones.